quiero dejar en este lugar a nuestro pastor Gino, pastor de la casa. Amén. Él compartirá hoy la primera palabra. Amén. Dios le bendiga a mi pastor. Amén, amén. Amén. Es un placer estar aquí con tantos varones que estamos buscando de su presencia. No sé cuántos vienen a buscar, cuántos quieren sentir o llenarse más de esa presencia. Esto lo hemos ido buscando con nuestro pastor, y la verdad que nos costó. Antes de la pandemia lo estábamos programando, la pandemia nos hizo retroceder, no lo pudimos realizar, pero siempre hemos entendido que el propósito de Dios siempre está en la hora correcta. Dice que no hay para Dios algo que no sea correcto para Él. Para Él este día, Él ya lo había dicho, lo había escrito, que íbamos a comenzar. Por eso estamos acá, por eso estamos aquí buscando. Y estos hombres que están aquí, todos nosotros que estamos aquí, buscando de su presencia, buscando de su llamado, de esa unción que Él tiene fresca, esa nueva temporada que anoche nos hablaban, una nueva temporada que hemos estado buscando. Dios tiene esto bajo control. Todo lo que estamos haciendo hoy está bajo control. Por eso yo ahora los invito a que ustedes busquen, estén atentos a lo que Dios quiere hablar para ustedes, a lo que Él quiere hacerle llegar a su corazón, porque hay algo grande, hay algo tremendo que en la casa nos está dejando a nosotros. ¿Y cuántos hombres hay? ¿Cuántos hombres especiales hay hoy aquí? Hay una palabra que yo le traigo. La verdad que mi pastor siempre me dice: Gino, tienes tantos minutos. Y ya me está controlando el pastor Roberto. Ya. He estado pensando, buscando, preguntándole a Dios qué es lo que le iba a entregar hoy día a tantos varones y qué es lo que ellos quieren escuchar de parte de Dios. Porque el varón decía, hay que pegarle en la cabeza, decía nuestro pastor Ale ayer, para que podamos entender. Él nos hablaba muchas cosas ahí, pero de verdad que yo quiero hablarle de 5 hombres especiales. Bueno, la palabra que yo le coloqué son hombres especiales, ¿ya? Por ende, tengo 5 hombres que en la Biblia nos habla, porque Dios lo hizo que estuviesen ahí. Amén. Y estos hombres cambiaron muchas circunstancias, movieron a tantas personas, hombres, mujeres, niños, y estuvieron ahí luchando, cambiando circunstancias, cambiando esa temporada, cambiando esas circunstancias quizás de terror que tenían. Pero siempre he entendido que Dios nos deja a una persona, a un varón, para poder cambiar toda la historia.
que podamos tener en nuestro trabajo, en nuestras casas, en todo donde nosotros nos vayamos. Hay una diferencia. Así un testimonio corto yo le voy a decir ahora. Es que en mi trabajo había una persona, cuando yo llegué el 2019, 2020 más o menos por ahí, había un jefe que todos le tenían temor, que si tú le decías eso no se hace así, él te echaba. Si él no lo saludabas, él te echaba. Y todos le tenían temor, como que nadie quería ni siquiera saludarlo, porque si no lo echaba, porque si no le decía con buena palabra o el tono de voz correcto, él lo cancelaba. Y cuando yo llegué, me decía: no vayas a gritarle ni a decirle que no, porque si no, no vas a estar el otro fin de semana. Pero siempre nosotros tenemos que saber llegar a las personas. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos tenemos esa gracia de poder llegarle a una persona y decirle: ¿sabe qué, jefe? Disculpe, mire, yo le tengo que hacer este trabajo, tengo que hacerlo en tanto tiempo y voy a realizarlo conforme a lo que usted, el espacio que me dé. Y fue todo. Y no supe más de ese ogro de jefe que ellos decían, todos mis compañeros. De ahí él me llamaba: Gino, vente para acá, Gino, vamos para allá, vamos para acá, vamos para allá. Entonces, a veces es bueno y a veces es malo, porque más pega, ¿no? Pero estos hombres que nos habla la Biblia, estos hombres cambiaron esta historia. Y yo le quiero hablar de 5 hombres. Y lo podemos encontrar en Jeremías 15. Y ahí dice: me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Amén. Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad. ¿Cuál voluntad? ¿De qué voluntad estamos hablando? Si Dios todo lo puede, ¿por qué un ser humano como nosotros, si se coloca en medio, por decirlo aquí, en medio, por qué Dios no podría hacerlo? ¿O no? Hay 2 varones ahí. Déjenme avanzar, ¿ya? Y en Ezequiel 14:14 dice: si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Sus propias vidas. Estamos hablando aquí que en el pueblo de Israel le había quitado el pan, le habían quitado todo. Pero habían 3 varones. 3 varones ahí. Con estos son los 5. Amén. ¿Por qué estoy hablando de, imagínense, de Moisés y Samuel? Después le hablo de Noé, Daniel y Job. Son como más o menos 1800 años de diferencia. ¿Por qué Dios puede hacer algo tan tremendo de poder darle una llave a ellos?
y poder llegarle al corazón y poder cambiar esa circunstancia. ¿Cuántos conocen a Moisés? ¿Han leído la historia de Moisés? De Samuel. Tan preciosa, ¿no? Yo les quiero hablar de ello. Y quiero comenzar por Noé. Él halló gracia. Él halló gracia en los ojos de Dios. ¿Quién puede ir al pueblo y decirle, no sé, pastores, Rogelio, Pastor Gabriel, construyame un arca? Tienes que construir un arca. Hay un arca que quiero que ustedes construyan, porque viene una tormenta. Va a inundar toda esta ciudad. ¿Por qué eligió a él? ¿Por qué lo eligió? Noé era una persona quizás como nosotros. Quizá lo único que sabía hacer, me imagino, es cuidar a sus hijos, su familia. Pero en Dios tuvo gracia sobre él. Tuvo una gracia de poder decirle, haz para poder que mi pueblo se salve, para que este pueblo se salve. Un hombre que contribuyó o que construyó un arca en el desierto donde no había llovido. Dirían, estará loco este. Es como acá, Calama. ¿Cuándo llueve? Pastor Roberto, constrúyame un arca porque viene un diluvio. Pero no se lo dice Gino, se lo dice Dios. Dios lo escoge a él. Dios escoge. Y vemos también a Daniel que tenía una búsqueda sorprendente. ¿No es cierto? Daniel tenía una búsqueda sorprendente. Él llevaba 21 días de santidad, buscando, de búsqueda. Él no medía la búsqueda. Dice que él estaba incluso, ¿cómo le digo? Él estaba llevando una búsqueda tan profunda que él no le importaba qué pasaba con su vida. Él no le importaba su vida. Lo que él le importaba era tener la presencia. A veces a nosotros nos cuesta. Nos cuesta como varones. Yo ahora estoy hablando a los varones. Y estos hombres, Daniel tenía una búsqueda constante. No le interesaba, no le importaba si a él le sucedía algo, porque él sabía que hay un Dios que a él lo protegía, porque él estaba buscando y a él no le iba a pasar nada. No iba a llegar, no iba a sucederle nada. El otro varón, Job. ¿Cuánto nos conocemos la historia de Job? ¿Quién era Job? ¿Quién era Job? Podríamos, si yo lo traigo a este tiempo, al tiempo que pasamos, estos años que pasamos de pandemia, Job vivió una temporada muy difícil.
como la pasamos quizás nosotros cuando quizás algunos perdimos algún familiar, muchos amigos. Pero mire lo que Job tenía, que no descuidaba la presencia. Mire, mientras el mundo se derrumba, él llevaba un altar. Él llevaba un altar por sus hijos. Él nunca dejó de realizar ofrendas por sus hijos. Él ofrecía holocausto. Aunque no tengan nada, aunque le hayan quitado todo, él nunca dejó de adorar a un Dios, de creer que había un Dios que todo lo podía, que todo lo puede, que nada lo iba a dejar solo a él, aunque haya tenido una enfermedad, aunque no haya tenido con qué vestirse, aunque no haya tenido para qué comer. Él sabía que Dios tenía un propósito en él y que eso no lo iba a dejar de seguir alabándolo, de seguir levantándole altares, de seguir ofreciéndole holocausto. Estos varones no eran como fácil de poder quebrantarlo. No lo podían quebrantar. Porque si Dios tiene una palabra para nosotros es porque es así. Nadie la puede cambiar. Nadie lo va a cambiar. Si Dios me tiene que mover de esta tierra para otro lado, para allá tendremos que ir. Aunque mi esposa a veces me dice, no llames eso, no se quiere ir. Pero Dios tiene escrito todo lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida. Y nada ni nadie lo puede cambiar. Ninguna persona, ningún pastor, nadie puede cambiar nuestra historia que tiene Dios para nosotros. Si un día nosotros tenemos que partir, nos iremos. Como así de muchos nosotros acá. Muchos de ustedes también tienen algo de parte de Dios. Pero a veces no obedecemos. Como el pastor Ale ayer nos decía, 17 años, 18 años ya quería ser misionero. Porque Dios le puso en su corazón de serlo. Cuando yo llegué a esta tierra, yo me vine con una promesa también. Nos vinimos con una promesa de parte de Dios. Y gracias a Dios que Él no nos ha abandonado, no nos ha dejado. Y está cumpliendo todo lo que Él nos ha dicho por parte de un profeta que nos habló antes de venirnos con mi esposa. Y estos varones cambian. Estos varones también realizaron todo. Por eso yo ahora, cuando leo esta palabra, cuando busco a estos varones y leo su historia, busco más de poder llegar a esos niveles de fe que ellos tenían, de poder seguir avanzando más, porque esto nos habla de pura fe, de creerle a un Dios que está ahí y que nunca nos va a dejar. Amén. ¿Quién conoce a Samuel? ¿O quién ha leído su historia? Él desde niño, dice, desde pequeño, él tenía un oído afinado, dice, bien afinado.
Pero no era para escuchar el comentario del hermano, el otro comentario de la hermana. No. Él tenía un oído afinado solo para escuchar la voz de Dios. Esa voz que le decía, ve, y él iba. Cámbiate para el otro lado, él se cambiaba. Y todas esas palabras que quizás que le decía era una bendición para él. Yo a mi hijo el otro día le enviaba un video donde había una persona, un joven, que acá estaba la fiesta y acá estaba la iglesia. ¿Para dónde quería ir? Y él se iba para allá, para la fiesta, y el Espíritu Santo le daba la cachetada. Vete para la iglesia. Se me reía mi hijo. Sí, eso es cierto, me decía. Eso es cierto, me decía. A veces nosotros estamos así como varones. A veces no entendemos que tenemos que enseñarles a nuestros hijos para dónde tenemos que ir. Como decía el hermano en la oración, a veces la flojera de no poder venir o de no poder estar en la iglesia. También nos hablaban de que si nosotros no somos realmente llenos o no decimos que de verdad somos creyentes, somos cristianos, o a veces estamos jugando a ser cristianos. Porque cuando hay un compañero que le dice, vamos mejor a jugar a la pelota, nos vamos a jugar a la pelota aunque tengamos un compromiso acá. Por eso Samuel, él tenía ese oído tan fino para poder escuchar. La Biblia dice que cuando Samuel, Dios estaba con él crecía, él no dejaba de escuchar o no dejaba caer ninguna de las palabras que Dios le decía. Él toda la agarraba, él toda la sostenía, la hacía parte de él. Pero cuando Dios nos habla a nosotros, ¿qué hacemos? No, si esta palabra es para el pastor o para el otro hermano. Y no obedecemos. No queremos obedecer. No entendemos que hay algo tremendo de parte de Dios que nos está entregando y no lo queremos abrazar. No queremos ser parte de eso que Dios tiene para nosotros. Por eso Dios entrega la llave a sus hijos. Es como decirle, pastor, tome su llave. Ahí está su llave, pastor. Ahí de parte de Dios se la entrego. Esa promesa que tiene Dios para él. Y por último, Moisés. Moisés, ¿quién era? Era un hombre que prácticamente estaba fracasado, dice la Biblia, ¿cierto? Estaba destruido, era un homicida. Pero cuando Dios se le presenta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Moisés cuando se le presenta? Dice que Dios comenzó a hablarle y él no paró nunca más. ¿No es cierto?
Cuando Dios saca su furor por el pueblo de Israel y comienza a destruir, dice que Moisés tiene un propósito ahí, de poder sacar el pueblo y llevarlo a la tierra prometida, ¿cierto? Pero antes, ¿qué pasó? Estaban todos siendo derribados, siendo destruidos, estaban muriendo. Pero Moisés también dijo: basta, yo aquí me paro, la muerte se detiene y este es el pueblo que sigue viviendo, y yo con esto me voy a ir, yo voy a continuar, yo quiero llevarlo a ese lugar. Pero también dice la Biblia que Moisés oró, clamó, ¿no es cierto? Clamó a Dios diciéndole: si tu presencia no va con nosotros, nadie sale de este lugar. Nadie sale de este lugar. Pero ¿cuánto de nosotros hoy en día, así como varones, decimos: yo quiero sacar a este varón, a este pueblo a otra temporada? Hablemos de estas nuevas temporadas que estamos viviendo como iglesias. ¿Cuánto vamos cambiando estas temporadas? ¿O nos conformamos con la crisis? Hoy en día hablamos mucho de crisis. Todos hablamos de la crisis. Le echamos la culpa al presidente, le echamos la culpa al alcalde, a todos le echamos la culpa. Pero hay un Dios que todo lo tiene, todo. No hay nada que Él no lo pueda entregar para sus hijos. Cuando la crisis, aunque haya continuado, nosotros íbamos a seguir teniendo ese maná. Íbamos a seguir haciendo esa fe que tuvo Moisés en el desierto. ¿O ustedes creen que ellos cargaron sus carros y todo con tanta abundancia porque ellos sabían que iban a tener 40 años en el desierto? Ahí había una fe inquebrantable que nadie la podía cambiar. Por eso él llegó, quizás se colocó su ropita y se fue. Vámonos. Construimos este templo sin nada y seguimos construyendo, seguimos avanzando, y no hay nada que nos pueda detener. Aunque no tengamos nada, aunque diga el pastor, la pastora Lince, que ve la finanza, no hay, pastor, no hay. Pero hay un hombre de fe que sigue avanzando, que nos dice: aunque no vea nada, aunque no tenga nada, yo voy a colocar un porcelanato y voy a seguir avanzando, porque Dios dijo que esto se tenía que terminar, y así lo estamos haciendo. No hay nadie que nos pueda parar, porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y eso es lo que nosotros creemos. Por esa fe, esa fe, aunque sea así de pequeña, nosotros seguiremos avanzando y seguiremos haciendo esa obra que Dios nos ha encomendado como ministerio. Pero necesitamos de estos varones. Necesitamos de estos varones para poder seguir avanzando. Yo no le estoy hablando ahora de lo económico. Yo le estoy hablando de creer, de esa fe. Dios lo va a hacer. Dios lo va a lograr por medio de nosotros, porque lo va a hacer que ustedes crean
No importa cómo. No importa el momento que uno diga. Porque a veces nos sentamos y nos colocamos a orar y oramos y oramos. Y pasan los años y seguimos orando por, no sé, una casa, un auto, un nuevo trabajo. Y nos pasamos los años orando, pero no activamos esa fe. No la activamos. No activamos o no nos acercamos o tocamos la puerta y le decimos: hermana o hermano o pastor, ¿me puede ayudar en esto? Sino que nos sentamos y nos relajamos, podríamos decir, y comenzamos a orar y oramos y oramos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Llegamos a los 60 y seguimos orando por nuestras casas. Hay algunas personas algunos hermanos que dejan la oración a sus hijos para que sigan orando a ver si ellos tienen la casa. Dios ahora comienza a decir: actívate, comienza a moverte. No estoy diciendo que es malo orar. No le estoy diciendo que no oren. Solo que activemos esa fe. Porque si nosotros la activamos y decimos que Dios me está entregando la llave de mi casa, la llave de mi auto, la llave de lo que ustedes necesiten, hermano. Un día nosotros, en esos tiempos que nos juntábamos con el pastor Roberto y hacíamos esos pequeñitas convivencias que teníamos, porque a veces no nos alcanzaba para más, pero había una fe ahí que nos motivó a cambiar esa vista, sobre todo. Y eso era lo que nosotros necesitábamos, que alguien nos alimente y nos haga cambiar esa miseria que quizás nosotros creíamos. Porque a veces vemos así un Dios tan pequeño, un Dios tan pequeño. Porque cuando estamos de lejos decimos: ¿cuándo iré a llegar yo a tener eso? Pero ellos comenzaron a hablarnos y decir: anda a tocar, ahí hay una casa, ahí hay otra casa, si no te acepta esta, anda para la otra, cámbiate para esa allá. Pero ellas no eran porque me decían que yo vaya y arriende esa casa, vaya a comprar esa casa, anda, ve esa, habla por esa otra. Hasta que llegó el día que Dios me entregó. No lo podíamos creer con mi esposa. La persona vino, me dijo: tome, estas son sus llaves de su casa. Un mes la casa botada porque nosotros todavía no creíamos. No creíamos que era nuestra casa. Mi esposa decía: no, y si nos han estafado. Pero hija, si nosotros hicimos todos los papeles, ¿cómo nos van a estafar? Cuando recibimos, nos cambiamos, éramos tan felices que a la segunda semana
nos entregó el auto. Porque tuvimos que activar una fe. Esa fe que yo le hablo de estos varones, de esta sencillez de varones que hay en la palabra, en la Biblia. Esa fe que todo lo puede cambiar. Así como puede cambiar su vida, su matrimonio, su hogar y su trabajo. ¿Cuántos quieren cambiar eso? Es activar esa fe. Nada más. Mi pastor me conoce desde que llegué a la iglesia. No nos hemos cambiado de Betel, de este ministerio, desde que llegamos. Desde que ganaba 180,000 pesos, Él ha visto crecer mi economía. Él ha visto, porque también me ha enseñado, porque he visto esa fe que Él tiene y donde nosotros podemos agarrarnos y seguir avanzando. Tengo de dónde agarrarme, de dónde, con quién estar, porque eso es lo otro, saber con quién andar para poder agarrar esas promesas que tienen para todos. Porque si para Él tiene una promesa, es también para mí esa promesa. Y nadie nos la va a cambiar. Nadie, hermanos, nadie. Esa promesa está y está en su vida. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Amén. Papito amado, te doy gracias, Señor, porque tú me has permitido, Señor, estar aquí con estos varones, hombres también de fe, Señor. Papito, esta fe que ellos tienen, Señor, por seguir avanzando, por querer avanzar, Padre amado, para poder llevar, Señor, a su hogar, a su familia, a su trabajo, Señor, a cada uno que ellos, Señor, tú entrégale, Señor, y fortalece esa fe, Padre amado, que nadie pueda quebrantar, Señor, esa fe, que ellos sigan avanzando según el propósito tuyo, Padre amado. Yo sé que, Señor, tú has entregado para ellos cada momento, Señor, has entregado una promesa para ellos, Padre amado. Por eso, Padre amado, yo oro para que esa fe pueda avanzar, esa fe pueda seguir avanzando en medio de ellos, Padre amado, para que ellos puedan creer que hay un Dios que todo lo entrega a sus hijos, Padre amado. Papito amado, esta nueva temporada que ellos tienen, este nuevo tiempo, Padre amado, que tú entregas a ellos, ahora sé parte de ellos, Padre amado. Comienza a moverte, Padre amado. Espíritu Santo, muévete sobre ellos. Mueve sus corazones. Quebranta, Señor, ese corazón. Quebranta, Señor, a ese varón, a estos varones, Padre amado, para poder seguir avanzando y continuar, Señor, con este propósito de sus vidas, Señor, en lo que hay en el ministerio, Padre amado, para cada ministerio, Padre. En el nombre de Jesús, te doy gracias, papito amado. Amén y amén. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor Gino, amén. Tome asiento ahí. Vamos a seguir, amén. Vamos a seguir en la misma línea. Y quiero que abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 2. Los que tienen Biblia, Job, capítulo 2. Decidimos hacer 4 plenarias ahora. Y después vamos a hacer un break. Y luego vamos a terminar el culto.
Por eso va a ser como bien rápido esto, ¿ya? No queremos cansarle a ustedes. Queremos que ustedes se llenen del Señor. La verdad, voy a hablar de un amor inquebrantable. O sea, le hemos colocado a este congreso inquebrantable. Porque la verdad, bueno, inquebrantable es algo que no se quiebra, algo que no se rompe, algo que no muda, algo que no cambia, algo que se mantiene firme a pesar de las circunstancias, a pesar de los vientos, a pesar de las cosas que vivimos. Nosotros necesitamos levantar una generación de hombres que no se quiebren tan fácilmente. Amén. Dígame amén. Dile al que está al lado tuyo, no tienes que ser, perdónenme las damas, a veces el hombre le decíamos con esto, no seas niñita. De hecho, yo a los chicos jóvenes a veces lo escucho, oye, no seas niñita. ¿Has visto eso, no? ¿Has escuchado cuando jugamos a la pelota, cierto? ¡Ah, me pegaste! Oye, no seas niñita. Entonces, necesitamos levantar una generación de hombres que sean firmes, hermanos, estables. Y voy a hablar de Job. O sea, he estado toda la semana pensando en Job, pensando en este hombre, hermanos, que Dios permitió que él fuera probado, tocado por Satanás, ¿ya? Y quiero leer ahí cuando la esposa de Job le dice a este hombre, no le dice algo tan bueno. Ya ahí en Job dije 2:9. Entonces le dijo la mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien? ¿Y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Inquebrantable. Como yo decía recién, ¿cierto? Que no puede ser quebrado, ¿cierto? Es algo que persiste sin quebranto, ¿ya? Es algo firme. De hecho, amor inquebrantable es algo que no disminuye, no cede, no se debilita, ¿ya? En su vigor y en el ritmo. Incapaz de ser cambiado. Cuando hay un amor inquebrantable, ¿cierto? Y esto tiene que ver con nosotros, con Dios. Obviamente aquí estamos hablando, ¿cierto? De ese amor que es inquebrantable para Dios. Ese amor que a ti nada te lo mueve, ese amor que a ti, hermano, ni el problema más grande, ni la situación, ¿cierto? Ni el tsunami que vivieron allí los de Constitución, ¿cierto? Los de Valdivia, ¿cierto? Lo mueve. Ellos siguen creyendo en Dios, siguen persistiendo. Los problemas en el hogar, familiares, económicos. La verdad es que es como lo que dice el apóstol Pablo. ¿A mí qué me va a separar del amor del Señor? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ¿cierto? Por lo cual dice Pablo, estoy seguro ni que la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, a mí me van a separar del amor del Señor. Pero eso es porque Pablo tenía una fe firme. O sea, el amor hacia Dios era un amor firme. ¿Sabe? Una de las cosas que suele pasar mucho en nuestras iglesias es que el amor de las personas es cambiantes hacia Dios. Hoy día hay muchas gentes que ya no están en la iglesia y usted se pregunta ¿por qué no están? ¿Por qué no están? ¿Qué les sucedió? ¿A quién miraron? ¿En qué se enfocaron? ¿Ya? Job obviamente es un hombre que fue inquebrantable, ¿ya? De hecho el nombre Job significa aquel que soporta, ¿ya? Dice, es un hombre paciente. El nombre Job significa eso. Y bueno, yo siempre digo, a los más grandes guerreros, Dios más los prueba, más los prepara, más los capacita, más los lleva a los extremos. Y no lo digo por otros, lo digo por mí. Porque Dios me ha llevado a los límites. Dios a veces me ha hecho estar en los límites. Entonces nosotros tenemos que entender y comprender que necesitamos estar firmes en nuestras convicciones, estar firmes en nuestro llamado, estar firme, hermano, en nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Ya? Job sabía
quién era Dios. Job, hermanos, de hecho se dice que es el libro más antiguo de la Biblia. Se dice que es contemporáneo a Abraham. Y de hecho usted sabe que la Biblia los primeros libros de la Biblia lo escribió ¿quién? Moisés, 1500 años antes de Cristo. O sea, todavía no existía el Pentateuco y ya Job escribió. De hecho dice que el escritor es anónimo, pero es un relato impresionante de un hombre que, hermanos, nos impulsa, de un hombre que nos inspira, de un hombre que te lleva a entender, hermanos, que esto no tiene que ver con economía, esto no tiene que ver con hijos, esto no tiene que ver con lo que tú puedas tener o no tener. Tiene que ver con una cuestión que hermanos, es amor genuino, es amor real, es amor que no se mueve por cualquier cosa. Entonces, nosotros conocemos la historia de Job, como decía Gino. Y quizá hay alguien nuevo aquí que no conozca la historia de Job. Pero Job era un hombre riquísimo. Era un hombre súper pudiente. Era un hombre que tenía 7 hijos y 3 hijas. Ya dice la Biblia que Job tenía como propiedades 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos criados. Y sus hijos toda la semana comían y hacían banquetes, y ellos invitaban a sus hermanas a comer, hermanos, y disfrutaban, lo pasaban bien. Pero Job allí, cierto, este hombre que era no cualquier hombre, porque la Biblia dice que era un hombre, hermanos, perfecto y recto delante de Dios, temeroso de Dios, dice. Y dice que apartado del mal. O sea, no, la verdad el currículum de Job era bastante bueno, hermanos. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí, cierto, somos hombres perfectos y rectos? ¿Cierto? La perfección tiene que ver con la integridad moral, ya con una alta moralidad, una alta forma, recto, que no se enchuecaba este Job, ni se distraía, ni se desviaba, ya, temeroso de Dios y apartado del mal. Él no estaba, hermano, no andaba metido en cosas que a veces uno se quiere meter. Recuerdo cuando comencé el pastorado, hace 26 años atrás, oye cómo han pasado los tiempos. Tenía 24 años, yo soy de profesión técnico electrónico y entré a trabajar en las mañanas a un taller de electrónica. Yo renuncié a mi proyección personal y me fui a pastorear. A los 24 años me llamaron a pastorear. Me mandaron a una iglesia donde fue para la risa, porque llegué y todos se fueron, porque era tan chico y tan flaco que todos me miraron como insignificante. O sea, por eso me gusta lo que predicó el pastor ayer, porque lo insignificante Dios lo mira, lo débil. Yo me veía flaco, débil, ¿cierto? Dios lo hace fuerte. Amén. Pero la verdad es que fue muy duro en aquellos años. Y recuerdo que yo, para poder sostener mi hogar, trabajaba media temporada en las mañanas en los talleres electrónicos. De hecho, empecé a buscar para no amarrarme con un trabajo, y encontré un lugar de un viejito que reparaba de todo, televisión, ¿cierto? En ese tiempo los VHS, los Walkman, ¿cierto? Los cassettes. Yo trabajaba y todo lo que él no podía arreglar me lo pasaba a mí, pues. O sea, en otras palabras, los cachos me los pasaba a mí. Pero pasó un día, les cuento esto porque mire, estoy hablando de apartarse del mal. Llegó una viejita de un pueblo, Futrono, si no me equivoco, con un televisor así como de 10 pulgadas blanco y negro. Y la viejita, la imagen se movía toda, así. Y nosotros sabíamos que era la fuente de poder. Entonces era cambiar 4 diodos, que en aquel entonces cada diodo valía como 50 pesos. Pero cuando la viejita le dice, ¿cuánto me va a cobrar? Le dice 10,000. Y a mí me dio, porque siempre los talleres, ¿cierto?, están catalogados como que te estafan, como que te cobran más, ¿o no? Entonces yo recuerdo y lo miré y dije, este miserable, dije yo. Encima, bueno, era masón.
Más encima este tipo. Y yo me fui como para la casa, no bien. Y dije, Señor, ¿será bien estar trabajando para este tipo? Y mire, Dios me da la palabra de Corintios cuando dice que ninguno que milita se puede enredar en los negocios de la vida, ¿cierto? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo entendí el tiro. Yo no me puedo estar con alguien, ¿cierto? Yo no me puedo enredar en cosas extrañas. No me puedo enredar en negocios ilícitos, en gente abusadora. No puedo estar con ellos. Así que al otro día fui y le dije, yo no trabajo más contigo. Y me busqué otro taller y ahí encontré un cristiano, ¿cierto? Que también era no tan cristiano porque también me pasaba lo que él no podía arreglar. Era injusto el trabajo, pero bueno, ahí me hacía mis luquitas, diríamos, para sostenerme. Pero temeroso de Dios, no se enredaban, apartado del mal. ¿Ya? Y uno no tiene, hermanos, por qué participar de cosas oscuras. Y Job era este hombre, estaba bendecido. Pero dice la Biblia que un día llegó, ¿cierto?, uno de los hijos de Dios. Y siempre yo entendí, ¿por qué hijos de Dios? Después entendí que la traducción correcta es de las criaturas de Dios, Satanás, ¿cierto? Y se presentó delante de Dios. Y Dios mismo le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? O sea, Dios sacando pecho por Job, hermano, ¿cierto? Dios alabando a Job, alabando a este hombre, ¿ya? Y claro, hay cosas que me voy a colocar lentes porque ya a corta distancia no veo. Tengo buen lejos, pero... Y bueno, este Job era extraordinario. Algo que Gino dijo, no me quiero que se me pase esto, que Job era un hombre que todos los días él hacía sacrificios a Dios por si sus hijos hubieran pecado, hubieran ofendido a Dios. Él todos los días derramaba, ¿cierto?, sangre en el altar. Yo cuando entendí esto, hermano, para mí fue una revelación extraordinaria. De todos los días aplicar la sangre de Jesús sobre mis hijos para que ellos estén cubiertos. Y aprendí a orar, a pedirle a Dios que si mis hijos le fallaban, Dios tuviera misericordia de ellos, para que el favor de Dios no se aparte de ti. Te lo doy como una enseñanza. Los que somos padres, abuelos, oren, bendigan, cubran con la sangre de Jesús a sus hijos y pídanle perdón a Dios por sus hijos, por sus nietos, por si ellos le fallan, para que el favor de Dios esté sobre ellos y el favor de Dios, la misericordia de Dios nunca se aparte de la casa de ellos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De hecho, ¿cuántos de ustedes oran todas las mañanas y aplican la sangre de Jesús, ¿cierto? Y bendicen a sus hijos y declaran que Dios los perdone. Y yo, de hecho, fue como un hábito esto en mi vida. Y dice que, bueno, se presentó delante de Dios Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¡Wow! O sea, cuando yo leo Dios sacando pecho por Job, hermanos. O sea, allá en el cielo Dios diciendo, ¿no has visto al pastorales? ¿Ah? ¿Quién como él? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios hable así de usted allá arriba? Porque el acusador, según Apocalipsis, está. Satanás es nuestro acusador y está delante de Dios, acusándonos. Pero gracias por esa sangre bendita de Jesús, por el intercesor que todavía está ahí, intercediendo por nosotros. Aleluya. Pero mire, hay cosas que a mí me encantan de esto. Dice, respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Wow. El diablo no podía tocar a Job porque Dios lo tenía cercado.
cercado, hermanos. Mire, todo hijo de Dios está cercado. Todo hijo de Dios está cubierto. Todo hijo de Dios, hermano, está protegido por Dios. Satanás lo sabía, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo Satanás le dice? Pero si tú lo tienes cercado, tú lo cubres, tú estás con él. Y más encima lo bendices. Y todo lo que tiene aumenta, porque hermanos, cuando la bendición de Dios está sobre un hombre, sobre una casa, se va a ver la mano del Señor. Las cosas van a aumentar, las cosas se van a multiplicar. Porque así dice la palabra, que Dios bendecirá toda obra de nuestras manos. Dígame amén o no. Mira al que está a tu lado, está súper bendecido, hermano. Está hermoso. ¿Ya? Gordito, ¿cierto? Apretadito, musculoso, lleno de energía, ¿cierto? Hermanos, y a Job le daba envidia, pero Job como que queriendo tentar a Dios. Sí, pero a ver, quítale lo que tienes y vas a ver cómo reacciona. Y dice la palabra que Dios le dijo, bueno, te doy permiso, porque escuche esto, el diablo no puede hacer nada sobre un hijo de Dios si él no se lo permite. Es literal, según esta enseñanza. El diablo no te puede tocar, solo tiene que tener la venia de Dios. Wow. Y le dijo, te lo paso, quítale todo. Y dice la Biblia que empezaron, ¿cierto? Estaban los hijos comiendo, ¿cierto? Disfrutando. Y mientras sucedía esto, dice que vinieron a decirle, ¿cierto? Los criados, ¿cierto? Y empiezan a hablarle que se le murieron, ¿cierto? Los camellos, se les murieron los asnos, se les murieron los bueyes, vino fuego, ¿cierto? Y los quemó a todos. Y luego dice, y tus hijos estaban en banquete, sopló un viento, ¿cierto? Y los 4 pilares en castellano de la casa se dieron y cayeron sobre ellos y todos murieron. No quedó nadie vivo. Wow. O sea, este hombre pasó de un momento a otro, de la bendición a la calamidad completa. Tus hijos estaban viendo en tu casa, Job, unos 19, 18. Tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo, dijo el criado, para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rajó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. ¡Oh! Se adoró. O sea, en medio de la calamidad, en medio de todo, hermano, ¿qué hace él? Adora. Da gracias. Ayúdame con la cámara ahí. Da gracias. ¿Y qué dice él? Y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Wow, hermano, ese hombre, un hombre inmutable, un hombre que no mudó, no cambió, lo perdió todo, hermanos. Y él siguió allí adorando. Por eso cuando tú adoras en medio de la prueba, hermanos, algo va a suceder. A veces tú te quejas, por eso tenemos que dejar de lado la queja avanza. Dile al que está al lado tuyo, deja de lado la queja avanza, deja de quejarte. Y no solo eso, sino que ahora viene Satanás y le dice, ya. Y Dios le vuelve a sacar pecho por Job. ¿Lo viste o no? Ni se inmutó. No se quebrantó el tipo. Siguió firme adorando al Señor. Porque él entendía que esto no tiene que ver, hermano. Hay gente que a usted le quitan el trabajo y usted se desploma. Hay gente que no tiene que comer, hermano, y usted se aflige. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su seguridad en Dios? Si lo perdiéramos todo de la noche a la mañana y quedáramos sin nada, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería nuestra actitud?
cuando no tienes en el bolsillo, cuando no tienes para ofrendar, ¿qué haces? ¿Adoras a Dios? ¿O empiezas a dudar de la fidelidad de Dios, de la grandeza de Dios? Ya que estamos entre hombres, sacerdotes de hogar, hombres de Dios, ¿cuántos de ustedes diezman como sacerdotes de su casa, los que llevan la bendición a su hogar? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios a ustedes no les va a fallar? ¿Robará el hombre a Dios? Dice el hombre, escuchen, Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? Dios no puede ser burlado. Hombres, no tengan temor de dar para que la iglesia, el santuario avance. Porque con lo que tú das, la iglesia avanza. Yo le digo, mire, esto no hemos hecho como dijo Gino, o sea, solo gente sencilla, humilde, gente de fe, gente que hemos aprendido a desprendernos. Hemos entendido que no hay nada mejor que dar para la obra del Señor. Aquí estamos levantando una casa para el Señor. Esto es una casa para Dios. La consagramos el año pasado como una casa. Por eso se llama Betel. Ustedes se llaman el santuario, ¿cierto? Iglesia de Cristo, un lugar, una habitación para Dios. Queremos que Dios more aquí, que su presencia se manifieste aquí, ¿o no? Entonces, hermanos, hombres íntegros. O sea, Job era íntegro en todo. Él, hermanos, no se doblaba, no se quebraba. Ya adoró al Señor. Jehová dio. Se rasuró la cabeza, como era la costumbre de aquella época, rajó su vestido, se postró en tierra y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, Job dijo: esto no viene de Dios, esto no me pasó, Dios, mi Dios es fiel. O sea, él no pecó, hermano, con su boca. No le atribuyó a Dios la desgracia. Hermanos, siguió manteniéndose firme. ¿Ah? Entonces, pregúntale al que está a tu lado: ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es tu amor a Dios? ¿Tú condicionas tu amor? Pregúntale: ¿tú condicionas tu amor? ¿Tu amor está condicionado al tener o no tener? ¿Está condicionado? ¿Cómo es tu semblante cuando no tienes que comer? ¿Sigues adorando a Dios? ¿Sigues alabando a Dios? Yo siempre que leía los sufrimientos de Pablo ahí en 2 Corintios capítulo del 10 en adelante, cuando déjenme hablar de locura, empieza Pablo a decir: déjenme a mí expresar. Claro, del 16, el 12 habla ahí, 10, 11, 12, 2 Corintios. Y él habla y dice cosas, hermano. Este hombre decía: en muchos ayunos. Y yo una vez quise entender qué es lo que Pablo, en muchos ayunos. Y claro, a veces Pablo pasaba hambre, porque él dice: he aprendido a vivir con todo. Filipenses capítulo 4, cuando dice: he sabido vivir en la abundancia y en la escasez, teniendo y no teniendo, por todo y en todo, dice Pablo, estoy enseñado, como para tener y no tener. Y ahí es donde dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. O sea, cuando él no tenía, Dios lo fortalecía. Y cuando tenía, Dios también lo fortalecía. Todo lo puedo en Cristo. Y estoy agradecido con ustedes, filipenses, porque ustedes se preocupan de mí, me envían ofrendas para las misiones. Y alaba, Pablo, ese capítulo está relacionado con la generosidad de la iglesia de Filipo. Entonces, la verdad, pregúntale al que está a tu lado: ¿cómo actúas tú cuando no tienes money? Ni un bolivianito. Si es boliviano el que está al lado tuyo, ¿cómo actúas tú cuando no tienes ni un bolivianito? Si es peruano, dile un solcito. Yo tenía un discípulo aquí que decía: pastor, no tengo ni un solcito. Ni un boliviano.
ni un peso. ¿Cómo es tu semblante? ¿Cómo actúas tú? Job lo perdió todo. Y no solo eso, hermano, sino que luego Satanás, que es el acusador de nosotros, y otra vez vino y se presentó delante de Dios. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Otra vez le preguntó Dios a Satanás. Y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Otra vez le dice lo mismo, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. O sea, no había ni una causa para que Dios probara a Job. No había nada. O sea, Dios lo probó sin causa. Entonces luego dice Satanás otra vez, le dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, no toques su vida, el aliento. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Y ahí es donde la mujer viene y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, esta mujer ya no le está diciendo, ¿cierto? Maldice a Dios y muérete mejor. Muérete, quítate la vida. ¿Ya? ¿Cuántas mujeres quisieran que sus hombres se murieran? Menos mal que no hay ni una mujer aquí ya. Tan prohibida hablar hoy día. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo como suele hablar, ¿ya? Cualquier mujer fatua, imbécil, esa palabra, imbécil, ¿ya? Has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien, y el mal no lo recibiremos. Otra vez, en todo esto no pecó Job con sus labios. Ya por ningún lado el tipo enfermo, con una sarna maligna, tirado ahí en la ceniza. De hecho, después sigue leyendo, vinieron los amigos de Job y los vieron. Dijeron, wow, el bendito, el rico, el que lo tenía todo, mire cómo está. Y dice que ayunaron 7 días, ni le hablaron a Job, se ganaron al lado de él, se sentaron a mirarlo durante 7 días. ¿Qué hacía Job? Y Job ahí estaba callado. Wow. Se rascaba ahí las llagas, la sarna, se la rascaba, hermano, y se echaba ceniza, ¿cierto? Y era la costumbre, por mi culpa, no. ¿Cierto? ¿Qué hice? Pero ahí, y empieza Job a hablar. Y ahí los amigos de Job sabemos que no empiezan a decirle nada bueno, ¿cierto? De seguro pecaste, de seguro hiciste algo malo contra Dios, por eso Dios te tiene así. ¿Cuántos de nosotros a veces, hermanos, somos así? ¿Cierto? Algo hiciste, algo malo tú hiciste, por eso estás viviendo esto. De seguro que es así. ¿Ya? Porque somos buenos nosotros para condenar. ¿Ya? Y ahí hablan los amigos de Job y habla, de ahí aparece, ¿cierto? En el capítulo 39, sino que aparece Dios. 38, aparece Dios. Y empieza a decirle a Job, ahora Dios viene. ¿Dónde estabas tú? Esa prédica. ¿Dónde estabas tú cuando yo empecé a crear, a hacer? ¿Dónde estabas tú? ¿Cierto? Cuando yo creé al Leviatán, podrás cazarlo con un anzuelo, podrás. Y empieza Dios a hablarle, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todo? Cuando yo hice la fuerza del búfalo, del gavilán, las alas, y empieza Dios a hablarle, ¿dónde estabas tú? Hermanos, ¿dónde? O sea, y Dios se le revela a Job, y Dios se le muestra quién es él, y Dios muestra
que Él es el Dios todopoderoso, el creador, el que permite las cosas de alguna y otra manera. Sabe que a Dios no se le escapa nada de las manos. Dios siempre va a tener el control sobre los que somos sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta tarde? Dios nunca va a perder el control de tu vida. O sea, el diablo te puede tocar, pero no puedes permitir, hermanos, que te aparte del amor del Señor, que te aparte de la fidelidad de Dios. Mantengámonos firmes, y eso es lo que quiero enseñarte esta tarde. A que tengas un amor, hermanos, inquebrantable. Un amor hacia Dios que no cualquier cosa te quebrante, te doble, te haga alejarte de los hermanos, de la iglesia. Un mal comentario, no sé, alguien dijo algo de ti, hermanos. De los pastores, ciertos pastores, nosotros estamos hechos para que digan todo lo que quieran de nosotros. Yo siempre le digo a la gente, si de Jesús dijeron que era el príncipe de los demonios, ¿qué van a decir de ti? Pero el que nos conoce es Dios. Dile al que está al lado tuyo, Dios te conoce. Dios sabe quién eres tú. Así que nunca nos preocupemos de lo que digan los amigos. O sea, para tener esos amigos que tenía Job, ¿para qué tener enemigos, por hermano? ¿Cierto? Porque los tipos lo condenaron todo el rato. No hablaron bien de Job. Y dice la Biblia que Dios se le aparece, ¿cierto? Y le habla. Y luego, ¿cierto? En los capítulos finales. Vamos a ir ahora a Job. Ayúdenme ahí, chiquillos. Después que Dios le habla a todo, Job, tarea para la casa. Léase. Yo no sé, lo quería leer en un momento, pero dije, no, los voy a latear. ¿Dónde estabas tú? Y Dios empieza a hablarle todo. Del 38. Cómo Dios hizo todo. La fuerza del mar, las luces del cielo, las estrellas del cielo, las constelaciones. ¿Dónde estabas tú? O sea, y luego Job, en el capítulo 42, ¿qué dice? Y esto lo hemos cantado. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, ¿cómo empieza ahora a decir la verdad? Es que yo hablaba puras cosas que no sabía, no entendía. Tú eres demasiado grande, tú eres demasiado maravilloso. Por eso luego él le dice, ¿cierto? Oh, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, se arrepintió Job de su cosmovisión que tenía de Dios. Se arrepintió Dios de cómo él veía a Dios. Porque lo que Job pensaba de Dios estaba muy lejos de lo que él creía. Y yo te quiero decir esta tarde, Dios es demasiado grande, Dios es demasiado excelso, Dios es demasiado majestuoso para nosotros. Nosotros no somos pequeñitos delante de Dios, pero lo que rico es que la grandeza de Dios está en nosotros. O sea, Dios está en nosotros, Dios está con su iglesia, Dios está con sus hijos. Dios nunca, dile al que está al lado tuyo, Dios nunca te va a dejar en los procesos. Por eso el Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Juan 15 o 5:33 parece, dice, ¿cierto? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. David dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Isaías 43:2 dice: aunque pases por las aguas, no te anegarás, y por los ríos, o sea, los ríos no te van a alcanzar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, porque yo, Jehová, soy ¿qué? Tu Salvador. O
sea, Dios al final nos va a salvar. Dile al que está al lado tuyo. A veces los procesos, hermanos, no lo entendemos. Por eso a veces hay que estar calladito cuando no está pasando algo. Y lo otro, que cuando ves a tu hermano en un problema, no sé, como los amigos de Job, no, algo hizo este mal. La mano de Dios está sobre él. Porque no será que Dios está trabajando en su carácter, no será que Dios está trabajando en su fidelidad, no será que Dios está trabajando para llevarlo a una nueva temporada, no será que Dios está trabajando para, hermanos, llevarlo a algo mayor. Porque al finalmente, hermanos, después que Dios, vamos, si da un aplauso, déselo al Señor fuerte, hermano. Y ahora aparece Dios a defender a Job. Esto es como loco, hermano. Ahora Dios empieza a hablarle a los amigos de Job. Y le dice en el verso 7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Dios lo sigue defendiendo, hermano. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. O sea, Dios más encima manda que hagan sacrificio, que vayan y le pidan perdón a Job porque hablaron mal de él. Wow. ¿Cierto? Y quitó Dios la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, del verso 10. O sea, Dios, mire, diga conmigo perdón. Diga conmigo perdón. El perdón es algo que necesitamos practicar mucho en la iglesia. Los problemas que a veces nos llevamos nosotros son por falta de perdón. Por eso, si tu hermano peca contra ti, perdónale. Mira al que está a tu lado. Hermano, si pecas contra mí, yo te voy a perdonar. ¿Cierto? Nosotros predicamos del perdón, ¿o no? Estos amigos, ¿cierto?, hablaron mal de Job. Y Dios le dice ahora: vayan, hagan holocaustos, sacrifiquen 7 becerros, ¿cierto? Y pidan perdón a Job. Y Job, hermanos, no guardó resentimiento. O sea, después que él estuvo ahí mal, lo criticaron, ¿cierto? Es como cuando estáis mal y viene otro y te sigue hundiendo, te sigue tirando abajo. Cuando tú en medio de un tiempo malo necesitáis que alguien te tire un salvavidas por último. Pero hay gente que te sigue tirando para abajo, que te sigue condenando. De hecho, cuando fallamos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Seguimos hundiendo al hermano o decimos: hermano, no importa, te equivocaste, vamos? Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios restaurador. Tranquilo, el mundo no se ha acabado. Sigamos adelante. Eso es lo que los hermanos esperan escuchar de nosotros cuando alguien se equivoca, ¿o no? Porque ¿quién de nosotros no ha fallado? Por eso el perdón. Por eso Jesús dijo que tenemos que perdonar las ofensas a aquellos que nos ofenden, perdonarlas. O Job luego, mire, dice que cuando ellos vienen y hacen sacrificio, Job ora por ellos. Y cuando Job termina de orar por ellos, me imagino Dios los bendice a ellos. Por eso la Biblia dice: bendice al que te maldice, ora por el que te calumnia. ¿Cierto? ¿Cuántos somos así? ¿Qué haces tú cuando escuchas que un hermano habla mal de ti? ¿Qué haces? La verdad. ¿Cierto? No, ya me las va a pagar, sí. Ya, tranquilo. ¿Cierto? Claro, ya me lo voy a encontrar. Pero no, hermanos, bendice. Diga conmigo: yo debo de bendecir al que me maldice.
Yo debo de orar por el que me habla mal de mí, por aquel que me calumnia, aquel que dice algo que no es una verdad. Por eso bienaventurado cuando digan toda de clase de mal contra ti mintiendo, dijo Jesús. Porque así persiguieron. Siéntete bendito, hermano. Que sigan hablando. Si al final Dios te conoce y sabe Dios que es mentira lo que dicen de ti. Dígame amén o no. Entonces, perdón, diga conmigo perdón. Y Job, cierto, ora por sus amigos. Y cuando él ora, cuando él los bendice, mire qué interesante eso. Porque la bendición de Dios no va a venir sobre ti hasta cuando tú ores por aquellos que te hacen mal. Cuando tú bendigas a los que te maldijeron. Cuando tú, hermano, sueltes verdaderamente perdón sobre esas personas. Dice la Biblia clarito aquí que cuando Job, hermanos, hubo orado por sus amigos, aumentó al doble todas las cosas que Job había perdido. Y vinieron a él ahora sus hermanos, porque cuando uno está mal no viene nadie. Enfermo más encima, con esa sarna, lepra, dijo el pastor Roberto ayer, ¿cierto? Lepra, ¿quién va a venir contigo? A un leproso, nadie quiere estar con un leproso. Más encima que la cultura de la época, si te va mal es porque hiciste algo en contra de Dios. Entonces, ¿qué me voy a juntar con este que está maldecido por Dios? Y nadie, pero cuando Dios sana a Job, hermanos, ahora ¿quién viene? Sus hermanos, sus hermanas vienen y le dan oro, empiezan a bendecirlo. Y Dios aumentó al doble todo lo que Job tenía. ¿Ya? Entonces dice, vinieron sus hermanas y todos los que le habían conocido comieron con él el pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque ya no tuvo 7,000 ovejas, ahora tuvo 14,000 ovejas. 6,000 camellos, antes tenía 3,000. Tenía 500, ahora tenía 1,000 yuntas de bueyes. Tenía 500 asnas, ahora tenía 1,000 asnas. Y tuve 7 hijos y 3 hijas. Dios le devolvió lo que había perdido. Eso se llama restitución. ¿Ya? Esto se llama restitución. Y dice la palabra del Señor: y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo, lleno de días. Se dice que Job vivió casi 250 años. Wow. ¿Cuándo? Y esto es lo que, ¿cuándo Dios te va a aumentar? Cuando tú bendigas. Es como la doble unción, ¿no? ¿Cuántos queremos la doble porción del Espíritu Santo? Pero esa cuesta, hay que desearla, hay que anhelarla. Hermanos, ¿cómo estás tú hoy día? ¿Cómo está tu fe? Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿cómo está tu fe, hermano? ¿Cómo está tu convicción? ¿Cómo está tu amor a Dios? ¿Estás pasando por alguna situación difícil? Pregúntale al que ¿estás pasando por alguna situación difícil? Dios no te va a dejar. Dios está contigo. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todos queremos ser bendecidos. Todos queremos disfrutar de la bendición de Dios. Por eso, hermanos, nosotros aquí no predicamos mentiras. Los hijos de Dios estamos cubiertos, estamos guardados, estamos bendecidos. ¿O no? ¿Estás bendecido o no? ¿Estás bendecido o no? Si estamos en una posición de gobierno, Pablo dice, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Entonces, es verdad, hay tiempos, hay, como decía Ale ayer, hay temporadas. Pero Dios va a cambiar nuestra temporada. Amén. Yo soy un convencido que antes de que Cristo regrese por su iglesia, el mundo va a experimentar el más grande avivamiento sobre esta tierra.
Por eso tenemos que estar preparados. Y me gustaba lo que decía Alex. Creo que los vientos que Dios está soplando sobre Chile son hermosos. Son hermosos. Siempre mirábamos hacia el otro lado de la cordillera. Argentina, ¿cierto? Esos hombres de Dios que vienen ahí. Argentina vivió un avivamiento, pero se le acabó. Viene para Chile el avivamiento. ¡Ah! Y va a empezar por el norte. ¡Ah! Amén. Por eso cuando cantamos sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos desde el norte de Chile. Dios lo ha profetizado. Hombres de Dios han venido al norte. ¿Y por qué no creerlo, hermanos? Si lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Amén. Colócate de pie, vamos a orar. Solo decirte, hermanos, que las circunstancias, que el momento no te doble, no te quebrante, no te haga escapar, que no sucumbas ante la adversidad, que el tener o el no tener no afecten tu amor, tu devoción, tu entrega, no afecten tu semblante, no afecten el avivamiento que tienes en tu corazón. Amén. El diablo quiere siempre venir a quitar el avivamiento, el fuego de Dios, las ganas, y Él se encarga. Amén. Pero Dios nos tiene cubiertos, Dios nos tiene protegidos, y Dios no va a dejar que no te suceda nada sin que Él lo permita. Es como José. O sea, José, sus hermanos malos, pero malos de verdad. Y cuando muere Jacob, los hermanos de José estaban llenos de miedo porque decían: ahora se va a cobrar venganza, va a morir el papá y no va a ser chirpe en buen chileno, ¿o no? Quería decirlo esto, lo tengo aquí escrito. Y José, mire lo que le dice a los hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Por eso Dios siempre va a usar el mal de otros para nuestro bien. Repítelo conmigo. Dios siempre va a usar el mal de otros para nuestro bien. Amén. Por eso Dios, hermanos, es perfecto en trabajar en la vida de nosotros. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, precioso Espíritu Santo. Yo siento tu presencia aquí, Dios. Sé que tú estás hablando a nuestras vidas. Sé que tú, Señor, estás allí removiendo cosas. Porque muchos de nosotros somos circunstanciales, emocionales. Cuando las cosas van bien, damos con alegría, pero cuando van mal, se nos acaba la alegría, el gozo y todo. Dios mío, pero permítenos ser personas firmes en nuestras convicciones, firmes en nuestro amor. Señor, como este Job, Señor, oh Dios, que nos habla, Señor, como Él, Señor, nunca pecó contra ti. Aunque lo perdió todo, aunque estuvo enfermo, Señor, aunque no tenía nada, su esposa aún, Señor, lo llevaba a maldecirte y aún le deseaba la muerte a ese marido. Dios mío, pero él, Señor, se quedó callado y no pecó contra ti. Oh, rabacata, rabasende, becoto, robose. Tráenos la fortaleza, Señor, que necesitamos. Señor, si nuestra fe aún es una fe débil, flaca, Señor, oh Dios, haz que tengamos una fe firme, estable,
Señor, un amor también firme, estable, que no cambie según el tiempo, la temporada que vivamos. Señor, yo bendigo a todos estos varones, los que nos están escuchando a través de las redes. Señor, también ellos allí están recibiendo su porción. Dios mío, trae fortalezas del Espíritu Santo a todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, da un aplauso al Señor y dile al que está a tu lado que nadie doblegue tu amor a Jesús. Wow.